Olia miró las dos franjas que lucían Olia en la prueba y no se creyó. ¿Será que después de tantos años de esperanza, nerviosismo, lágrimas de decepción y simplemente falta de ganas de vivir, finalmente esperó? La mujer entró en la habitación y se sentó en el borde del sofá, con la mano extendida hacia el teléfono, para contarle todo a Sergei, pero luego le pondrá la mano encima. No, está mal, no sobrevivirá si no se confirma. Necesita esperar un poco más, al menos unos días, pero es mejor tener tiempo para donar sangre de una vena un par de veces para realizar un análisis de HCG. Definitivamente podré contarle todo. Mientras tanto, Olia guarda silencio. Se estaba preparando para ir a trabajar y necesitaba tomar la parada de autobús que estaba programada en su área. Desafortunadamente, no había otra opción de transporte alternativa, por lo que tuvo que llegar a tiempo a toda costa. Olia y Serga se conocieron hace años, en algún foro de estudiantes, hablamos, nos reímos de nuestros propios informes, que fueron preparados a partir de muestras de sus profesores de EK en sus universidades de origen, y nos despedimos. Sergei entonces nunca se atrevió a aceptar el número de teléfono de una hermosa chica con quien habló durante casi horas y Olia, por supuesto, no insistió en pedirle su número, por lo que probablemente habrían permanecido casi desconocidos si no fuera por la coincidencia de Olga, como responsable. Estudiante y serena, unos meses después de aquel foro fue a la sala de lectura de la Biblioteca Científica Regional para encontrar allí un libro raro que necesitaba para preparar un examen del catálogo de la publicación. Lo encontró fácilmente, pero no estaba en el estante. Un trabajador anciano se encogió de hombros. La biblioteca estaba lista para decirle a la niña que la publicación aparentemente había sido cancelada pero no estaba en los catálogos, cuando de repente recordé que se la había entregado a alguien que trabajaba con él en la sala de lectura. Olga tuvo que ir a la sala de lectura y pidió en voz alta que todos escucharan quién estaba trabajando con el libro necesario. Un libro para ella. Cuando descubrió que era su viejo amigo, se ofreció galantemente a escribirle uno por uno. O sería mejor convencer a la bibliotecaria y ir a una cafetería que había abajo, una persona verdaderamente cálida y alegre. Sergei y Olga intercambiaron números de teléfono y acordaron comunicarse, y 6 meses después Olga ya no sabía cómo vivía y respiraba sin Sergei. Resultó ser una persona maravillosa en todos los aspectos, culta, inteligente, con sentido del humor, diplomática y educada. Los jóvenes estudiaron en diferentes instituciones educativas, pero en especialidades similares. Además, también tenían puntos de vista similares sobre la vida, gustos casi idénticos en comida y arte, tenían aproximadamente la misma idea de familia y, en general, a veces hablaban literalmente entre ellos. Frases: tú lees mis pensamientos, dijo seriosa cuando Olia terminó su discurso en lugar de él y ambos se rieron a carcajadas cuando los diplomas y la aprobación de los exámenes estatales quedaron atrás. La relación entre Olia y Sergei pasó a un plano ligeramente diferente. Ahora empezaron a buscar su primer trabajo y durante este apasionante proceso seguramente se consultaron entre sí, ya que sus especialidades eran muy similares. Los jóvenes eran esencialmente competidores. Pero prefirieron no hablar de eso. Sergei estaba sinceramente feliz y llamaban a Olga para una entrevista en un lugar decente y, por lo tanto, le deseaba buena suerte a Sergei si lo llamaban desde una oficina confiable y terminaba consiguiendo un trabajo. Estaban simultáneamente en el mismo lugar. Por supuesto, esta empresa no era el sueño supremo, ya que era propiedad del Estado y los salarios del presupuesto. Esto no es lo mismo que los salarios de los participantes, sino más bien el primer lugar de trabajo y la primera inscripción en la tarjeta de trabajo. Olga y Sergei así lo pensaron y trabajaron. Allí, al principio se veían casi exclusivamente en el trabajo, y luego Seriosa simplemente acompañó a Olga a casa, y luego de una manera incomprensible, como si a ambos se les ocurriera al mismo tiempo el pensamiento: ¿por qué pasar la noche? Por la mañana se volvieron a encontrar en el trabajo, luego comenzaron a vivir juntos. Por supuesto, los padres de Olia no querían aceptar el hecho de que su hija había contraído matrimonio civil, e incluso en territorio de un hombre. Seriosa tenía su propio apartamento de un dormitorio, aunque no estaba muy bien ubicado, pero eso era todo. El mismo lugar donde nadie podía detenerlos. Un día Olia le dijo a un chico que a sus padres les preocupaba que vivieran así y ella lo tomó y se lo ofreció. Bueno, entonces vivamos por una razón. Cásate conmigo y seremos marido y mujer para que tus padres queden satisfechos con Olia. Este no era el tipo de propuesta que ella esperaba,
Quería que todo fuera como en esas películas románticas donde al final suena una suave melodía y él se cae. De rodillas frente a la heroína, le presentan en sus manos una caja de terciopelo con un anillo. Y lo consiguieron de una manera tan prosaica y sencilla. Y no espectacular, pero por otro lado debería estar a la altura de tus expectativas en este asunto. Olga, por supuesto, dio su consentimiento para el matrimonio y pronto esta buena noticia ya estaba esposada por los padres de ambos lados, la madre y el padre de Olia estaban felices. Sinceramente querían que la vida personal de su hija fuera feliz y disfrutaban de Seriosa, un joven prometedor, quien estaba sinceramente enamorado de su hija. Bueno, fue por la verdadera felicidad familiar, pero los padres de Seriosa inicialmente recibieron a su futuro suegro con hostilidad. Por supuesto, no soñaron con una chica así como única. Su hijo Olia, según sus estándares, era un poco diferente en todo. No podía presumir de logros inmobiliarios impresionantes. Jugando a la boda. La boda fue divertida y brillante. Serge y Olia estaban muy felices. Este día les pertenecía a ambos. Olga estaba vestida con un vestido blanco. Vestido como la nieve y un magnífico y el velo largo de Serge en un frac negro y una deslumbrante camisa blanca almidonada no parecían interferir con su felicidad, definitivamente sería bueno por primera vez. Vivían juntos en armonía y sin preocupaciones, sin tristeza por nada. Hacían todo juntos, trabajaban y descansaban, viajaron mucho por el país, usaron el dinero que ahorraron para volar varias veces en viajes baratos a la playa en el extranjero. Les encantaba tumbarse en la cama los fines de semana y ver algunas comedias familiares, y luego Seriosa tuvo suerte en su carrera. Se fijaron en él y le ofrecieron pasar de una empresa estatal a una privada con un aumento salarial múltiple. Tal oferta simplemente no podía ser aceptada, por lo que los jóvenes cónyuges consultaron y decidieron hacer la transición. Por supuesto que había un elemento de riesgo. ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si no paga? Pero a pesar de todos los temores, resultó ser un salto profesional maravilloso, más allá de todas las expectativas. Ahora Sergei comenzó a ganar mucho más, pero también estaba ocupado con un horario irregular, a veces literalmente de la mañana a la noche. Este trabajo es agotador. Cansando a Olia y Sergei actualizamos los muebles y equipos de la casa con el tiempo, hicimos reparaciones, incluso ahorramos para otro viaje al extranjero. En una palabra, no nos negamos nada importante. Las vacaciones familiares ahora se convirtieron en una rareza, ya que Sergei siempre estaba en el trabajo o dispuesto a salir a la primera petición, aunque solo fuera para relajarse y azotar a Sirov en el baño. No siempre tenía dinero para ello. A Olia no le gustó, por supuesto, pero al principio lo soportó estoicamente y de repente trató de transmitirle a su marido que habían dejado de verse casi por completo. Y eso está mal. Estoy tan sola, Seriosenka, dijo una mañana mientras le preparaba un pequeño refrigerio para el trabajo. Estoy sola todo el tiempo, y cuando llego a casa del trabajo, estoy sola todo el tiempo. Estoy de acuerdo, respondió de repente mi esposo desde el pasillo. Yo incluso estaba pensando en eso también. Mi madre me preguntó recientemente si no te cansas de pasar todo el tiempo sola. Olga se sorprendió bastante al ver que su suegra estaba especialmente interesada en ella. No había ninguna relación entre ellos, pero simplemente podían hablar. Por supuesto, podrían preguntarse por qué le preguntaría a su hijo sobre el bienestar y el estado de ánimo de su esposa. No se trata solo de que estaba mal exactamente en la pregunta de la suegra. Olia se enteró por la noche, cuando Sergei regresó del trabajo. Ella, como una buena esposa, le preparó la cena, le preparó un baño caliente y le colgó un refresco. Secador de baño en una toalla. Una toalla, y solo entonces empezó a preguntar: oye, estaba pensando, tal vez puedas arrastrarme a tu departamento si existe esa oportunidad. Claro, porque con 2 buenos salarios sería mucho más fácil para nosotros vivir. Podría permitirme y comprar un apartamento con una hipoteca para mirar más al mundo y mirar el mundo. Sí, y nos veríamos más a menudo. Pero Sergei solo sonrió con la comisura de los labios, devorando lasaña con pollo y luego a su esposa. Está con él. Pero, ¿por qué necesitamos cambiar su lugar de trabajo? ¿No crees que es mejor dejar al gobierno de baja por maternidad? Sí, y también es mucho más conveniente ir allí de baja por maternidad. Así que te sugiero que dejes todo en tu carrera como está por ahora. Olga no pensó en el hecho de que pronto podrían tener un hijo. Básicamente,
el joven quería hacer algún tipo de carrera, por eso su madre le enseñó que no puedes depender de tu marido para nada, siempre puedes aceptar ayuda. Pero solo puedes confiar en tus propias fortalezas. Antes de traer un niño al mundo, debes mantenerte firme sobre tus pies. Inmediatamente expresó sus temores y argumentos a Sergei. Pero él se limitó a negar con la cabeza. Sin cabeza, este es el enfoque equivocado, no pensamos en todo, no podemos prepararnos para todo. Entonces mi madre también dice que el bebé y yo no prolongamos, ella también quiere a, resulta que ¿dónde está el perro enterrada? La madre de este Sergi está tan ansiosa por enviar a su nuera de baja por maternidad ahora y lo que sucederá después ya no le importa. Olia hizo todo lo posible para convencer a su marido de que su madre, como siempre, esta en un se adelantó a la locomotora, pero no encontró comprensión. Además, su marido le recordó que ella misma, incluso esta mañana, a menudo se siente muy sola. Bebé, ella nunca sentirá soledad y su familia será grande y real. Olga no tenía ganas de ser madre ahora, especialmente a instancias de su suegra, quien hábilmente endureció a su marido, pero después de un tiempo Sergei comenzó a insistir en que la paternidad ya no se podía posponer y luego Olga tuvo que darse por vencida. Comenzaron a planificar el bebé y pronto la joven ya no podía imaginar que alguna vez se había resistido ferozmente a esta idea. Este es probablemente el sentimiento más maravilloso del mundo. Sosteniendo un bulto fragante en sus brazos y viendo en él una continuación de ella y de su amado, su otra mitad, Olia se encontró literalmente soñando con irse de baja por maternidad y establecerse en casa, cuidar solo al niño y conocer a su amado esposo. Con una cena caliente todos los días. En una casa limpia y ordenada, pero pasaron meses tras meses y todavía no había resultado en forma de prueba de embarazo positiva. Al principio, Olia no estaba preocupada y creía que simplemente no llegaban en los días correctos, pero cuando Sergei comenzó a mirarla de reojo y preguntarle al sol si las cosas estaban normales con ellos, comenzó a preocuparse por someterse a una amplia variedad de exámenes. Algunas luminarias aconsejaron esperar porque el asunto era joven y entraba en pánico. Era demasiado pronto para ella. Otros con Kulap y viceversa recomendaron comenzar ahora mismo a ser examinado de la manera más seria porque la infertilidad en las parejas es el flagelo de las familias modernas. Olga no sabía qué hacer y de qué punto de vista. Era imposible de aceptar. Siguiendo el consejo de Sergei, el marido creía que todo ya debería haber salido bien. Y si no funciona, entonces ella. A Olga le resultó difícil aceptar este punto de vista debido a la discusión sobre el problema de la aparición de un bebé en su familia. Prefirió minimizar y decir solo lo mínimo. Además, la madre de Sergei también le causó problemas. Ella siempre ha creído que su hijo se casó sin éxito con una chica joven y aparentemente muy pobre, de lo cual no podía presumir, pero el hecho de que Olia versus no sea tan mala con la propiedad de un apartamento separado todavía no se tuvo en cuenta. Pero antes Margarita Semyonovna no podía morder nada. No era inmuestra tu actitud hacia ella y ahora ha aparecido una oportunidad tan maravillosa, por supuesto, la oportunidad de burlarse de una anciana con una taza de té recién hecho y, además, sin falta, que Olga escuche Dios mío. El pobre niño conectó su vientre con una flor estéril, definitivamente abortó cuando era joven. Ahora nada funciona con la niña, o tal vez en los orfanatos Araba está creciendo con ella, pero no puede convertir a mi hijo en padre. Serioga, ¿no es ese el destino que querían tu madre y tu padre? Está claro que la joven entendió que esto lo hacía a propósito y para irritarla. ¿Pero qué podría decirle a la arrogante e irracional madre de su marido? Sergei valoraba a su madre y trataba de no contradecirla. Además, cuando la joven esposa comenzó a quejarse de que su madre la ofendía con palabras e insinuaciones, el marido pidió intentar ignorar este comportamiento de la anciana, diciendo a quién debemos acudir para que nos ayude a solucionar los problemas de concepción. Muchas lágrimas por el hecho de que no pudieron ocuparse del niño. Pero afortunadamente está sola de baja por maternidad. El empleado de Serioga o el suyo propio fueron tras uno. Incluso aquellos que no querían tener un hijo o simplemente comenzaron a planear mucho más tarde, todos tarde o temprano trajeron la preciosa baja por enfermedad y se encontraron de baja por maternidad y solo ella se sentó en su oficina tragando recuerdos amargos y no se atrevió a hacer señas e intentar algo. Medicina alternativa, bebía de las tazas en las que bebían té sus empleadas embarazadas, se sentaba en las sillas durante el almuerzo, colocaba un dibujo dibujado a mano debajo de la almohada. En el que, justo en el centro,
había un bebé redondo recortado de una revista de madres. Bueno, desafortunadamente, o las señales simplemente mentían o no querían trabajar en ello. Ole entró en el tercer año de espera infructuosa por el nacimiento de un hijo. Sergei empezó a perder cada vez más la paciencia y pidió que le dijeran directamente si nunca podrían tener hijos. Pero Olga siempre respondía obstinadamente a su marido que todas las pruebas no indican ninguna infertilidad catastrófica, lo que significa que todo es superable. Cuando su experiencia en la planificación de un bebé superó la marca de los años, se decidió ir a la capital para un examen, donde los médicos encontraron algunos trastornos tanto en Olga como en su esposo. No fueron muy trágicos, pero aún así durante 6 meses completos, Olia tuvo medio descanso. Ahora fueron tratados durante unos días hasta que en el momento en el que nuevamente se les permitió planear un hijo para el deseo de su marido de convertirse en padre se convirtió en una especie de idea fija. Olia y Sergei lo tendrían todo. Habría estado bien si no fuera por la madre del hombre. No quería aceptar el hecho de que su nuera no podía dar a luz y estaba malcriando a los ya distorsionados. Olia asumió que la idea de tener un hijo no era. Simplemente apareció en la cabeza de Sergei y no pudo salir. Por supuesto, fue Margarita Semyonovna quien le susurró a su hijo sobre la necesidad de dar a luz con urgencia y lo justificó por el bien común. Lo que dicen es que la nuera no se aburre. Además, la suegra también se enamoró de venir a su casa sin invitación y poco a poco empezó a hablar de algunos parientes lejanos o amigos de sus amigas que están esperando un bebé o que acaban de dar a luz a Tae. Especialmente con una mención de lo felices que se hicieron los padres de estas familias. Olga blanca hasta las rodillas, pero parece que Margarita Semyonovna persiguió exactamente este objetivo y las pruebas quedaron claras como el cristal, traicioneramente puras. Sergei no era un hombre muy impaciente cuando se trataba de cualquier otra cosa, pero en cuestiones de la apariencia de un niño en su pequeña familia, milagrosamente le recordaba a Olga a un niño pequeño que grita fuerte. Quiero ver un lindo juguete en el escaparate de una tienda, pero ahora su hijo debería ser un juguete. Mientras tanto, la carrera de Olia no se detiene. Aunque la joven rechazó voluntariamente cualquier ascenso a cambio de la oportunidad de tomar la baja por maternidad durante su embarazo, no funcionó, pero con una carrera podría llegar fácilmente a la jefa del departamento de planificación, y esto significó un importante aumento salarial. Antes, habría estado contenta con esta oportunidad, pero ahora pensó con tristeza en cuánto tendrá que ahorrar, incluso con unos ingresos tan impresionantes, para poder permitirse al menos algunos de los protocolos ecológicos sobre la necesidad de tratamiento. Ya ha hablado en serio más de una vez, y Sergei a veces incluso. Hizo llorar a Olga al sacar el tema varias veces, incluso amenazó con tirar a la basura todas esas pastillas que su esposa tomaba regularmente para que fuera a un médico de verdad, en su opinión, y comenzara el tratamiento normal, un examen, generalmente doloroso y desagradable, seguido de otro. Pero no hubo embarazo y Olia ya está acostumbrada a que después del trabajo siempre corre a algún lado y corre al centro de foliculometría, luego al laboratorio, donde debe presentarse estrictamente con el estómago vacío. O para una consulta con una luminaria y la profesora asistente simplemente iba a las farmacias a comprar medicamentos, en los que se gastaba una parte impresionante del presupuesto, con el deseo de entender qué le estaba pasando y por qué no podía darle a alguien una nueva vida. Olga incluso concertó una cita con un psicólogo, pero categóricamente no le gustó la cita. No es mayor, pero sí muy alegre con un turbante de colores. Pensó en voz alta y sin sentido en que su cuerpo no se sentía protegido y que por eso se negó a activar el programa de cría. Olga no obtuvo ningún beneficio práctico de esta visita. Así que simplemente me levanté y me fui cuando se acabó el tiempo asignado para la sesión. Otra visita a una señora que practicaba tipos de tratamiento no convencionales no terminó mejor que los poderes superiores y, después de un anuncio en el periódico, encontré a cierto sanador, quien prometió curar la infertilidad en una sola sesión. No hace falta decir que esto no le dio resultados a Olia, o las cartas del tarot no estaban lo suficientemente cargadas o la bola de cristal no era así. Pero Olga salió del Palacio de la Cultura donde había alquilado una habitación. Una señora un poco confundida pasó volando Olia versus y no se convirtieron en padres. Además, incluso el primer intento de concebir un hijo con la ayuda de Eco no dio ningún resultado. Hicieron todo bien, intentaron tener esperanza y esperaron. Pero, lamentablemente, esta vez todo lo que pasó Olia empezó a darse cuenta de que su marido de alguna manera se había alejado de ella. No es que su relación fuera la misma, se habían deteriorado mucho.
Solo había una especie de frío muy notorio, una distancia invisible. Pero bastante claro. Olia se culpó por el hecho de que no tuvieron un hijo, y en esto su marido estaba completamente de acuerdo con ella, al igual que en los viejos tiempos, también culpó a Olga por esto. Que ella no podía concebir y dar a luz a un niño, por supuesto Sergei trató de mantener la boca cerrada, pero Shailo, después de todo, no puedes esconderlo en una bolsa de alguna manera nuevamente en el próximo aniversario de bodas, el abrazo que le dio Sergei. Hasta el cochecito con el bebé, solo una pareja joven y alegre se sentó en la mesa al lado del café y trajo con la apariencia de su magnífica y bien alimentada Yasna. El niño de cabello rizado y muy sonriente instantáneamente se ganó el corazón de Olia y de ella. Marido Sergei, y no apartó los ojos ni del niño ni de su feliz padre, pero Olga versus. Observé a la madre del niño más de cerca con avidez, como si quisiera repetir exactamente su destino, pero estas personas no sabían que alguien podía interesarse tanto por su vida privada, comían sus dulces, bebían unos tragos, jugaban con entre sí. Otro y se turnaron para hacer una cabra para la calma general. Olia se fue a casa toda llorando porque es todo para unos y nada para otros. Ese pensamiento no salió y desde que vio a Cristo de otra persona tan cerca de ella y el verdadera felicidad en todos los aspectos, si tan solo una mujer joven pudiera. Por algún milagro, si hubiera mirado los pensamientos de su marido, se habría enfadado aún más. Sergei estaba pensando si debería romper ahora con su esposa estéril o esperarnos. Era tan joven. Sí, y Olga lo emparejaba con todo menos con su infertilidad. Perderá algo más, el tiempo que puede llevar crear una familia completa en la que aparecerá su propio bebé. El bebé a la mañana siguiente Olga sugirió que Sergei adoptara un niño, dicen, si no es posible ser padres, entonces intentemos de otra manera, pero él rechazó indignado tal oferta. Quiero ser padre de mi propio hijo natural, así que no te rindas y te rindas, ya que Olia quería creer que tiene razón y es solo una cuestión de pequeñas cosas, no te rindas, no te rindas. Arriba, intenta y prueba. Han pasado algunos años más. Durante este periodo Olga logró no solo someterse a tratamientos por diversos diagnósticos relacionados con el sistema reproductivo e intentar suicidarse. Afortunadamente luego de que la joven ingirió pastillas, inmediatamente vomitó porque la vida de Olina estaba en peligro. No está en peligro, pero sí su salud mental. La condición requería intervención inmediata. En principio, se esperaba que Sergei se quedara cada vez más tarde en el trabajo y asistiera a eventos corporativos en su departamento, sin poder hacerlo siquiera entre personas cuyas vidas transcurrían con normalidad. El mundo entero se ha reducido al tamaño del sueño de un niño, Olia. Compré muchas pruebas de ovulación y de embarazo y me convertí en propietaria de tarjetas de descuento para todo tipo de pruebas. Durante mucho tiempo no pude quitar los ojos de encima a las jóvenes madres que llevaban un par de preciosos botines amarillos a Comi VR. Colores y los guardaba en el cajón de atrás de la cómoda, a veces cuando nadie la veía los sacaba e imaginaba que ahora se los tendría que poner a su hijo y luego saldrían a caminar al parque y luego vendrían. Volver y empezar a comer. Los sueños de Olga la llevaban cada vez más lejos hasta que ya no empezó a llorar por la inacción del hombre, ya ni su esposa ni el sueño de un heredero eran queridos para él. Tener servicios domésticos completos y otro sueldo a tu disposición. Además, no había salidas en forma de mujeres. Agobiado por sus escrúpulos, ya tenía una morena de ojos azules que atraía al sexo opuesto como una brillante lámpara de mariposas. Así que no tuvo ningún problema con este problema, ya que su apartamento estaba ubicado antes y su esposa no tenía automóvil. Sergei podía estar firmemente convencido de que sus paseos con las damas por el centro de la ciudad pasarían desapercibidos cuando Olia llegara tarde nuevamente. Ella, como siempre, no reaccionó de ninguna manera, casi todos los meses le pasaba algo parecido. Luego, con una sonrisa amarga, la mujer simplemente se dio cuenta de que el ciclo se había vuelto a deslizar. Necesitará inyectarse non y progesterona y la demora ni siquiera pensó en detenerse. Si tal situación hubiera sucedido hace años o incluso hace años, inmediatamente se habría apresurado a ir a la farmacia para la siguiente prueba. Pero ahora Olga ya sabía con certeza que no hay nada allí porque no puede ser infértil y este es el veredicto final sobre su salud, por lo que todo esto podría ser un trastorno al que ya está acostumbrada o una menopausia precoz. Sucede, pero cuando se sintió mal en el trabajo, Olga cambió de opinión. Claro, lo había esperado tantas veces, se equivocó. Por lo que en repetidas ocasiones esperaba ser una perdedora.
Pero lo que le impide hacerse la prueba y esta vez es solo otra abolladura innecesaria y muy dolorosa en su corazón, otra confirmación visible de que nunca será madre en esta vida. Olga fue a la farmacia a la hora del almuerzo y compró allí varias pruebas. Varias empresas para que no quedara ninguna duda de que no podría tener un hijo. La mujer pensó sombríamente, guardando su compra, un bolso de diseñador, en el camino de regreso a su oficina. Olga estaba muy enferma, no podía decidirse a hacerse la prueba, porque ahora lo que casi creía se destruiría, tal vez al final no valdría la pena. ¿Qué diferencia hace para ella hacer esto? Ahora o más tarde, náuseas. Probablemente comió algo mal y el retraso es la menopausia. No podía ser de otra manera y Olia tenía miedo de destruir la confianza que de repente apareció dentro de ella y competir con el sentimiento habitual de derrota aplastante, como muchas pruebas vacías que ya había visto. En mi vida, este sería solo uno de ellos. Una unidad más en la larga galería de tus fracasos, pérdidas y decepciones, una más, una menos. ¿Qué más da cuando finalmente decidió hacerse la prueba? Hizo todo con tanto cuidado como si estuviera trabajando en un quirófano. Y luego, cuando todo estuvo hecho, no quiso ni mirar el resultado, de repente más bien vuelve a ver lo mismo, una faja color burdeos como una burla a su ardiente deseo de ser madre. Olia miró por primera vez la prueba, con atención, literalmente miró con un ojo y se quedó paralizada, la mujer ni siquiera respiraba porque que tenía miedo de creer lo que veía. ¿Es esto siquiera posible? ¿Es esto realmente posible sobre una tira de plástico blanco? Había dos marcas de color burdeos brillantes y orgullosas. O tal vez todo esto no sea cierto y ella esté estupefacta y solo sueñe con su imposibilidad de quedar embarazada. Pero, ¿por qué este sueño es tan real? ¿Por qué parece que es una realidad? Olia se pellizcó ligeramente para finalmente disipar el mito de que el sol es solo un sueño para ella. Bueno, está bien, supongamos que no está durmiendo. Pero entonces probablemente tendremos que admitir que esto es un error del fabricante, un resultado falso positivo, y aún así no hay embarazo y no puede serlo, simplemente porque no puede ser, punto. Sin embargo, en la prueba, Ole todavía tiene 2 rayas y 1 hora después y 2 horas después e incluso en otra prueba también hubo 2 y en una entonces Olga finalmente creyó en lo sucedido, en lo que pudieron, ella y Seriosa pudieron superar todas las vicisitudes del destino en las que se convertirían. Van a ser padres, claro, después de tantos años planificando un hijo, ella ya sabía perfectamente qué debía hacer en este caso, pues lo primero que hizo fue llegar tarde al trabajo en la mañana por culpa de un visita al médico. Ni siquiera se sorprendieron porque Olga muchas veces en los últimos años pidió tiempo libre para quedar embarazada y ellos la apoyaron al menos permitiéndole llegar tarde algunas veces cuando era necesario. Olga fue al mejor laboratorio de la ciudad y allí donó sangre por culpa de Sergei, no dijo nada todavía, pero por si acaso por la mañana. Me hice 5 pruebas más y todas resultaron positivas, los resultados llegaron al mediodía y ahora Olga confiaba firmemente en el embarazo, el indicador de HCG, según la asistente de laboratorio, correspondía a unas 5 semanas de embarazo, lo que significa que ahora sí pudieran admitir con seguridad ante su cónyuge que todo salió bien para ellos. Olia le preparó una verdadera sorpresa cuando Sergi regresara a casa, lo que definitivamente sería inolvidable. Colgó globos inflados de color rosa y azul por todo el apartamento. Y en un lugar destacado. Se puso esas mismas botitas que absorbieron tantas de sus lágrimas, que su marido ya no pensó que algún día serían padres. Olga comprendió de inmediato cuando Seriosabol entró al apartamento. El hombre echó un vistazo rápido a la habitación decorada festivamente y preguntó con voz llena de cansancio e indiferencia. ¿Te has vuelto loco? Eso sí, el humor festivo de Olga casi desapareció de inmediato. Pero en lo más profundo de su conciencia todavía flotaba la idea de que todavía no entendía todo e incluso tenía miedo de creer en su felicidad. Por eso, le entregó un sobre con. Dentro de él, con los resultados de los análisis de sangre y una prueba de embarazo a rayas, Sergei reaccionó con una mirada penetrante hacia ella. ¿Es esto cierto o solo sus fantasías nuevamente, un juego? Sí, Olia estaba avergonzada, entendió de que estaba hablando su esposo una vez, hace mucho tiempo, temprano en la mañana, leyó sobre la planificación del embarazo en una revista para mujeres sobre este truco. Debes dibujar tú misma una segunda tira en la prueba. Negativo y entonces la cigüeña no tardará en volar hacia ti. Mucha gente masticaba el método como si estuviera funcionando.
Y ella también decidió intentarlo. Olya recurrió a la prueba. La segunda tira como le enseñaron en la revista y escondió esta prueba en el cajón de la cómoda, pero no solo no funcionó, sino que también fue encontrada por su esposo, quien al principio se puso muy feliz y luego se dio cuenta de que no todo estaba bien. Cierto, y acusó a Olya de querer engañarlo. Aparentemente Sergei recordaba muy bien esta historia. Mire las pruebas, instó Olya, tratando de no mostrar su decepción. No esperaba tal reacción. El esposo, de alguna manera con indiferencia, por no decir decepcionado, leyó el certificado y miró a su esposa. Bueno, felicidades. Y ahora lo harás, tallarás mucho, incluso más de lo que puedas imaginar. La velada ya estaba irremediablemente arruinada, lo que significa que al menos la mitad de la alegría se había esfumado. Aunque Olga lo sabía, sabía que quería este bebé, quería que naciera, que creciera, quería mecerlo en sus manos, cantarle canciones, divertirse con bromas y, en general, convertirse en la más ejemplar madre del mundo. Ella sabía que se lo merecía por años de tratamiento de infertilidad, pero no tiene la inteligencia para entender que un niño es una alegría. Entonces, ¿por qué no se pueden corregir así las conversaciones de una persona de repente? Lleva tiempo quedarse dormido junto a su marido en el sofá. La joven soñaba con cómo Seriosa seguramente amaría a este hijo y se convertiría en el mejor padre del mundo. Mientras tanto, Sergei seguramente sería tuyo. En este sentido, ya habría tenido sus propios hijos de Olga, porque durante muchos años sin hijos se resignó a que ella nunca podría darle a luz y comenzó a buscar consuelo. La madre convenció al hombre de que aún era joven. Sí, y un hombre puede ser padre a los años. Aquí y ahora tiene un excelente socio para ganar dinero. Dinero con Olga. No tienes que preocuparte tanto por el hecho de que mañana puede que no haya nada para comer. Sergei ahora escondía una parte importante de sus ganancias del presupuesto familiar, colocándolas en la cuenta de su madre, y él mismo a menudo vivía prácticamente con el dinero de un siervo. Así que estar en este matrimonio era conveniente para él, sin importar cómo se mirara. Margarita Semyonovna inculcó a sus hijos adultos que solo podían ir a las minas por un tiempo más. Pero por ahora es mejor vivir como ellos porque no hay gastos para la esposa y hay ganancia, y ahí termina el embarazo. Resultó que logró quedar embarazada ahora, cuando él ya no necesitaba nada. Olya inmediatamente se registró para el embarazo y siguió obedientemente todas las órdenes del médico, en quien confiaba plenamente. Por supuesto, los tiempos han cambiado, pero todavía oía hablar de sí misma en las citas cuando llegaba al asilo de ancianos. Aunque es una veterana si solo tiene años, ¿es realmente suficiente en nuestros tiempos para ser madre? Además, no da a luz a un niño cada año en la pobreza, sino que solo lleva uno. Salir, no es que no estuviera interesado en absoluto, pero Olga sospechaba que estaba mostrando interés artificialmente. Mientras tanto, Olya no lo sabía. La cuenta a nombre comenzó a crecer aún más rápido a un ritmo acelerado. Sergei entendió que el momento en que su esposa no estuviera particularmente interesada en llenar su vida familiar pronto se quedaría sin presupuesto y ella podría tener algunas preguntas para él, pero realmente desearía no poder responderlas. La suegra de Olya apenas la tocó mientras esperaba al bebé. Pero no en absoluto porque entendiera la gravedad de su situación, pero solo porque se dio cuenta de que era simple y que no le importaba su nieto o nieta. De hecho, ella no ocultó el hecho de que nunca le agradó su nuera. Así que ahora, ¿por qué interrumpir la comedia y fingir tener sentimientos cálidos? Olga vio cómo su marido y él no trataban a su madre, pero eso probablemente era lo último que preocupaba a su joven. Ella esperaba ansiosamente conocer a su hijo porque qué pensamientos podría haber. Además, sus padres apoyaron a su única hija y estaban muy felices porque pronto podrían para finalmente convertirse en abuelo Seriosa muy formal, muy rutinario con su esposa cuando Olya le pedía atención y ayuda mucho, pero en el fondo el hombre entendió todo. La idea de tener un hijo se agotó. Eso era lo que antes quería y ahora por eso la vida está empezando a mejorar, se ha recuperado económicamente, ha tenido innumerables amantes y entretenimientos. ¿Por qué necesita un paquete que grita en su apartamento, que hay que levantar y sostener? Ahora es Olga la que trabaja y trae buen dinero a la casa a ni hoy mañana. Se irá de baja por maternidad y que luego vivirá únicamente de su salario, del que ya no podrá sacar una parte decente para esconderla en la cuenta de su madre. Y para que lo necesita, las manos de Olya estaban ansiosas por comenzar a adquirir una variedad de devoción infantil. La joven realmente quería que su bebé tuviera todas las pequeñas cosas. Además, ahora no hacen nada por un bebé.
no los dejan salir. El joven pasa mucho tiempo mirando algodón, ropa de cama deliciosa y todo tipo de juguetes, supersticiones no. Le permitieron a la futura madre comprar todo al instante, pero ella ya había planeado algunas compras. Mientras tanto, la vida de Sergei estaba en pleno apogeo. Margarita Semyonovna no se mantuvo al margen de la situación en la familia de su hijo y, con evidente deleite en relación con su nuera embarazada, le presentó al hombre a su vecina. Ahora Seriosa buscaba cada vez más a sus padres, quienes necesitaban urgentemente colgar un estante, arreglar una cornisa, reparar un grifo o incluso volver a pegar el papel tapiz, y Olga estaba dejado solo. Ella no podía saber esto en cada visita. Margarita Semyonovna ciertamente invitó a su vecina y ella misma encontró una razón para salir de casa y llevarse a su marido, pero la mujer realmente no quería que todos los flujos materiales no fueran para ella, sino para apoyar a su nuera y a su hija. Bebé, la consideraba la pareja equivocada e inadecuada para su único hijo. Y ahora ha llegado el momento de deshacerse de Olga. ¿Qué puede hacer con su barriga y absolutamente nada? Por supuesto, la ley la protege hasta cierto punto. Bueno, este es un problema que tiene solución. Lo principal es que Sergei. Finalmente entendí, este matrimonio fue un error y él merece mucho más. En la segunda mitad del embarazo se hizo evidente en la ecografía que Olga está embarazada de una hija. Ella y su esposo tendrán una niña, un poco esperada y muy querida princesa. Sergei reaccionó a esta noticia con más que moderación. No es que no quisiera tener una hija, en principio, ya no quería ser padre. Olga intentó incitar a su marido con una descripción de cómo amar a su hija y por eso cuidaría de ella, pero no encontró la respuesta que tanto ansiaba. Contaba con esto cuando, pasada la 20ª semana de embarazo, Olga a veces empezaba a sentirse mal. A Sergei tampoco le importaba mucho este hecho. Su madre le recordaba periódicamente que las ligeras molestias durante el embarazo son normales y que, en general, su mujer ya se comportaba como una tonta antes. Pero las mujeres solían dar a luz en el campo y seguir adelante, y a nadie le importaba lo que le pasaba a su cabeza o porque Sergei simplemente no reaccionó ante las numerosas quejas de su esposa. Afortunadamente, Olga vino a ver al médico y allí la sorprendieron. Hay que ir urgentemente a la oficina para salvar la situación, puede salirse de control y es mejor estar preparado para ello. Olga no reprimió sus palabras cuando le dijo por teléfono a su marido que a partir de hoy permanecerá en el hospital. Sergei, por el contrario, no reaccionó ante ella ni por un momento. Incluso parecía que expresaba alivio porque su esposa no estaría en casa por algún tiempo. Seriosa se negó a llevarle lo necesario al hospital. Hospital, simplemente afirmando que estaba demasiado ocupado en el trabajo y apagando el teléfono. Olga le pidió ayuda a su madre y al cabo de unas horas yacía en la sala, pero los pensamientos pesados sobre el comportamiento de su marido no abandonaban su cabeza. Porém, isso era secundario, tudo não tinha importância se comparado ao fato de que ela se deparava com a tarefa de dar à luz uma criança saudável, inteligente e bonita e novamente vários exames e procedimentos, só que agora Olga tenía miedo. Cuánto miedo tenía por ese bebé que ya vivía bajo su corazón. La mujer se ponía muy nerviosa cada vez que el médico sacudía la cabeza con tristeza y le sugería, intentando esto o aquello para corregir la situación. Pero la situación, contrariamente a las predicciones, no mejoró mucho, incluso con drogas fuertes. Olga fue amenazada con un parto prematuro y le dijeron que se acostara todo el tiempo. Sin embargo, esto no fue tan fácil de hacer ya que quisiéramos comenzar con el hecho de que en Bonilo ella comía. Pero Olga quería comer, contaba con su esposo para que le trajera comida al menos una vez al día. Pero él constantemente le recordaba su gran ocupación en el trabajo de Margarita Semyonovna. Espera una gran participación en asuntos familiares. Olga tampoco tuvo que depender únicamente de sus padres, quienes, como saben, pueden mover montañas si es necesario, así sin más, día tras día, semana tras semana. Sergei aparecía periódicamente en la puerta de urgencias de la maternidad donde Olga estaba internada, llevándole algunas botellas de agua mineral o una naranja. Preguntó por su salud pero nunca escuchó las respuestas. Olga ya estaba acostumbrada a esta situación, no estaba molesta porque ya sentía los movimientos de su hija muy por debajo. En su corazón y sabía que esa era su verdadera felicidad, y Sergei, y en cuanto a Sergei, ciertamente mejorarían su relación con él. Después de dar a luz, su tarea ahora era llevar a la niña. El año nuevo se acercaba lo más posible,
y todos los residentes del departamento comenzaron a moverse, comenzaron a reír y a estirarse en parejas e individualmente en la habitación del residente donde se sentaban entre las rondas del médico, todos definitivamente querían obtener permiso. Salir del departamento al menos para una nueva después de todo, la víspera de Año Nuevo para celebrar la festividad con su familia. Que podría ser mejor, pero luego en el segundo o tercero es posible regresar al hospital para continuar el tratamiento. Olga no pidió que la dejaran ir a casa porque sabía que en su situación era simplemente peligroso, por supuesto también le gustaría celebrar la festividad con su marido. Pero, ¿qué puedes hacer si las circunstancias son así? Así que hay que esperar y tener paciencia al final, este es el mismo caso cuando el fin justifica los medios. Sin embargo, la suerte de Olga volvió a sonreír tras analizar los últimos resultados de sus ecografías y escáneres durante la ronda de la mañana. El jefe del departamento le permitió visitar su casa el de diciembre para que en la mañana del de enero, antes de las de la mañana, la alegría de Olga no tuviera límites. No le dijo a Sergei que pronto volvería a casa. La joven tenía muchas ganas de sorprender a su amante. Así que se levantó, se vistió, preparó algo de dinero para un taxi y llamó a la casa del conductor. Según los cálculos de Olga, Sergei debería estar hoy en casa y todavía de pie en la entrada. Olga vio que todas las ventanas del apartamento estaban iluminadas, no solo el dormitorio, sino también la cocina. Eso fue genial, significando que Sergei no solo estaba en casa sino también. Hace un tiempo decidí cocinar algo delicioso. El humor de Olga mejoraba con cada paso que daba hacia la entrada. Y el bebé en tu estómago empezó a moverse. Espera un poco. Estaremos en casa pronto, papá nos recibirá, susurró la mujer mientras subía al suelo. Olga sacó las llaves del bolsillo de su abrigo de piel y en silencio, para no ensuciar. Debido al ruido innecesario que entró al salón, quiso sorprender a Sergei, imaginando que él no podría celebrar este año nuevo en un espléndido aislamiento, pero parece que decidieron sorprenderlo. O ni siquiera lo planearon, pero de cualquier manera resultó genial En el pasillo colgaba un abrigo de invierno de mujer, había elegantes botas de color rojo brillante con tacones altos de aguja, y desde la habitación se escuchaban sonidos bastante característicos. Sin entender del todo lo que estaba pasando aquí, una joven de cabello rubio le mostraba los dedos de los pies a Sergei por unos momentos que a Olga le parecieron eternos. Ella miró esta foto y no podía quitarle los ojos de encima y entonces Sergei notó a su esposa, empujó a la niña lejos de él. Se levantó lentamente y rápidamente envolvió sus brazos alrededor de la mitad inferior de ella. Cuerpo en la sábana, estaba claro que el hombre estaba completamente fuera de su elemento, o estaba asustado o avergonzado, o tal vez ambas cosas. En cualquier caso, su confianza en sí mismo había desaparecido por completo. Olga no observó por mucho tiempo cómo su esposo se preparaba para celebrar el año nuevo. En algún momento simplemente sintió que todo no era interesante y lo que está sucediendo aquí y lo que está sucediendo en general en este mundo grande y tan incomprensible. Olga se giró y lentamente bajó las escaleras hasta la salida de la entrada. Paso a paso, conteniendo las lágrimas con todas tus fuerzas para no derramar una cascada salada sobre tus mejillas un poco más. Al subir unos tramos de escaleras, Sergei no siguió a su esposa y lo único que escuchó fue el cierre de la puerta. El aire frío en sus mejillas hizo que Olga volviera a sus sentidos. Ahora necesita llamar a un taxi. En la calle ya estaba oscureciendo y la gente corría a casa, al calor de sus familiares y amigos, para celebrar el año nuevo. Los adolescentes pasaron corriendo junto a ella, con bolsas de golosinas en las manos, pisando fuerte, los niños que parecían cosmonautas con monos, incluso el anciano con monos, cuyas manos Olga examinó el ramo de patas de pino, todos tenían prisa y solo que ahora no hay lugar para ella en ningún lado. Con gran dificultad esperó un taxi en esta zona remota. Era casi imposible esperar un auto incluso en una noche normal. ¿Qué podemos decir del taxista de Año Nuevo? Por supuesto cobró más de lo que había fijado el operador, pero la joven no tuvo otra opción, asintió y continuó su camino cuando Olga cruzó el umbral de la casa de sus padres. Su madre entendió todo a primera vista. Su padre murmuró algo que no te bosque a su yerno y fue a la cocina. Había deliciosos chicharrones de pollo en la sartén. Muslos, nadie en la familia sabía asar pollo mejor que su padre, y Olga incluso estaba encantada con la oportunidad de probar esta Nochevieja, su manjar favorito desde pequeña. La madre fue categórica en su decisión,
aconsejó a su hija que fuera inmediatamente a acabar con este supuesto marido y le transmitiera tranquilamente a su hijo la condición de la futura madre. Esto no es algo a lo que se deba arriesgar. Así que la joven no tuvo otra opción que el tierno y afectuoso abrazo de su madre. Olia celebró el año nuevo e inmediatamente se durmió sintiendo el movimiento de su bebé traído a la mañana siguiente. Ajustes inesperados y, por lo tanto, bastante desagradables en sus planes. Olia se despertó con un dolor extraño pero muy fuerte que le oprimía el estómago, pensó que ahora pasaría y era una niña tan infeliz pero, desafortunadamente, el dolor solo se intensificó, dijo la madre. No tuvo otra opción como llamar a una ambulancia para que su hija descansara en la sala de espera donde una aguja intravenosa fría y afilada se clavó en el brazo de Olga. Por un tiempo mejoró pero luego torció a la mujer. Así que casi pierde el conocimiento. Semanas y días. Dices que Olga vio la cara del doctor frente a ella. Llevaba una mascarilla quirúrgica y parecía extremadamente preocupada. Olga sintió porque ya no tenía fuerzas para hablar. Así que estamos dando origen a estas zonas afortunadas. Esto significa que existe una alta probabilidad de supervivencia. Ahora relájate y haz lo que estoy haciendo. Diría. Por supuesto, en el último intento consciente de no gritar, Olia vio que esta mujer tenía miedo de cómo estábamos dando a luz, necesitaba dar a luz a la niña por otras semanas enteras, no la quería demasiado pronto. Cuando Olia comenzó a explicar confusamente al equipo de maternidad reunido a su alrededor que esto es una especie de error y aún no puedes dar a luz, se miraron en silencio y alguien con cariño pero con firmeza le puso una mano en el hombro. Tu agua corre y no podemos mantener las contracciones en pleno apogeo. Esperemos que el bebé puede pasar por todo esto y tú le debes a él. Acordamos ayudar, así que no hay necesidad de discutir con nosotros. Debes hacer lo que decimos. Olga, impotente, cayó sobre el sofá en el que estaba acostada allí. No lo hicieron, corrieron para preparar un baño. Para el bebé, nadie se molestó siquiera en preguntar si las cosas estaban listas para el recién nacido de manera coordinada. Acciones de la brigada y lo brevemente que hablaron, pero con sentido, la joven comprendió que estaba en buenas manos. Estas personas ya habían sufrido algo más que nacimientos prematuros al pensar que el propio Sergei tenía la culpa de todo lo que estaba sucediendo. Si ayer no hubiera experimentado un fuerte estrés por lo que vio en el apartamento, entonces todo habría sido normal y ahora no estaría acostada sobre un hule médico frío. Y en casa, en el cálido abrazo de su querido esposo, se despidió dolorosamente. Más fuerte y no se retiró a ninguna parte. Olga se dio cuenta de que eran los mismos. Los nacimientos de los que tanto había oído hablar y de los que de alguna manera tenía miedo precisamente por su dolor, pero ahora tenía que temer no por ella misma, sino por el niño que quizás aún no sobreviva. Olga leyó mucho sobre lo que le sucede a niños nacidos prematuramente. Desafortunadamente, no podía recordar nada tranquilizador y una nueva ola de dolor retorció su espalda baja. Este sol duró mucho tiempo, incluso se podría decir que Iberol estaba caliente o frío o dolorido o indiferente. El personal estaba nervioso y miró a la mujer como si ella decidí específicamente darles este primer turno en el año nuevo, y luego Olia se dio cuenta de que algo había salido mal porque las caras de los médicos estaban cada vez más agitadas. De algún lugar vinieron corriendo 2 médicos más con las parteras sosteniendo tubos en sus manos. Luego nos preguntó brevemente sobre las alergias a la anestesia y nos enfrentamos a la elección entre una cesárea urgente de por vida o el resultado más desagradable. Olga sintió horrorizada ante las palabras cesárea tan rápido que se asustó, ya entendía con todo claridad de que algo estaba muy mal. Estaba al borde y luego la enfermera añadió algo a la vía intravenosa y la joven parecía volar hacia arriba y hacia abajo a derecha e izquierda al mismo tiempo. El despertar fue doloroso y desagradable. Lo primero que Olia sintió con horror fue su ya con el estómago plano y jadeando, luchando por levantarse sobre su codo. ¿Dónde está mi hijo? ¿Alguien? ¿Dónde está mi hijo en la sala? Estaba sola y nadie acudió a su llamada, pero incluso un esfuerzo tan insignificante respondió con dolor dentro de ella. Olga se acostó de nuevo y comenzó a esperar a que las sensaciones desagradables desaparecieran. Inesperadamente para ella se quedó dormida. Cuando Olga finalmente recobró el sentido y finalmente logró reunirse con el médico, luego se le reveló toda la desagradable verdad. Su hija no solo nació muy prematura, sino que también sufrió durante el parto. La severa hipoxia que sufrió la niña, según el médico, hace que su vida no sea lo que podría ser, por lo que Olia le dio diagnósticos y le mostró algunos papeles.
Le pidió que los firmara e incluso prometió llevar a los recién nacidos a la unidad de terapia intensiva. Al mirar a su hija, se despidieron y le rogaron que no lo hiciera desistir, pero ella ya no tenía fuerzas para vivir, y tampoco había ganas. Su hija, a quien estaba esperando, nació casi discapacitada o casi sin lo que le espera ahora como criará a Milaña. Entonces Olga decidió ponerle nombre a la niña que además de ella la necesitará. Olia lloró varias horas y luego decidió que ya la necesitaba. Su hija la necesitaba. Milaña logró ver a la niña por la noche. El bebé yacía en una incubadora especial, todo envuelto en cables con sensores. Pacíficamente los picaliob estaban cerrados, la piel era transparente en términos de pergamino y finas venas eran visibles a través. Piel. Olia escuchó más de una vez que los bebés prematuros no son muy hermosos, pero ahora no estaba de acuerdo con eso. Su hija es la mejor y ella es simplemente hermosa. Olia decidió luchar por el futuro de su hijo cueste lo que cueste. Claro que los diagnósticos fueron impresionantes y los doctores se asustaron. Profetizaron que nunca sería una niña normal, es decir, Milaña no iría, no hablaría, no podría estudiar en una escuela normal, y el tratamiento para la parálisis cerebral era todo eso. Olga esperaba de ahora en adelante, pero ella no se permitió dudar de que todo estaría bien entre ellos. Todo simplemente no puede ser. Por otro lado, Sergei nunca la llamó durante el tiempo que estuvo en el hospital de maternidad, nunca le preguntó cómo estaba su recién nacida y su hija tan esperada, nunca envió ni un centavo a la tarjeta para medicamentos. Afortunadamente la propia Olga ganó un buen dinero. En el trabajo ayudaron económicamente con el tratamiento de la niña. Sergei prefirió simplemente absorber. Cuando los padres de Olia llegaron al departamento de su yerno para recoger las cosas de su hija y trasladarlas a su casa, el hombre ni siquiera encontraba fuerzas para saludar al recién nacido, parecía que ya no estaba. No me interesaba nada relacionado con Olga. Pero en el alma de la mujer se estaba gestando una verdadera tormenta. No, ella, por supuesto, recordaba perfectamente por qué dio a luz a Milaña prematuramente y la actitud vil de Sergei durante su embarazo, pero ahora se sentía tan mal y deseaba tanto la calidez y la comodidad de la casa de un verdadero hombre que parecía que incluso estaba lista. Perdonar a Seriosa por su acción bueno, o no perdonar, pero todavía sé que Milaña tiene un padre. La propia Olga no pudo explicar este fenómeno, pero la situación con su hija la influyó tanto que casi no se dio cuenta de lo que podría pasar si una niña tuviera una madre y un padre. Eso le daría la oportunidad de recuperarse. Olia se armó de valor y le escribió a Sergei un mensaje sobre su lugar y hora y el alta de su hija del hospital de maternidad. Había pasado mucho tiempo desde que nació la niña. Ganó algo de peso y logró no recuperarlo. Es decir, tuvieron que acudir al departamento de patología neonatal del Hospital Infantil Regional, donde intentarían curar a la pequeña Milaña, o al menos pretenderlo. A veces lo intentan. Olga ya no creía que su hijo pudiera vivir al menos hasta el primer año, las predicciones de los médicos eran tan sombrías, pero el día dio paso al día y una tímida esperanza despertó en el alma de la madre, tal vez todo esto después. En fin, los escépticos se equivocaron, tal vez los milaneses estén sanos. Tenía grandes esperanzas, tal vez si su marido toma a la niña en sus brazos, la mira a la cara, inhala y huele, entonces no persistirá ni se negará, tal vez, después de todo, algo humano no sea ajeno a Seriosa. Pero en ese momento cuando Sergei se presentó para que le dieran el alta y ella lo vio desde la ventana de la casa, aburrido, en sus ojos, incluso se apresuró a consultar a su madre, pero Margarita Semyonovna en su corazón estaba muy feliz con el resultado del asunto, porque durante mucho tiempo había odiado profundamente a su nuera. Por lo tanto, en este evento, la anciana vio solo una oportunidad para deshacerse rápida y definitivamente de una nuera incómoda y, para empezar, de su peso. Por eso, se esforzó mucho y convenció a su hijo de que no había pasado nada terrible, pero vio lo triste que estaba ahora. Y cuando se supo que Olia dio a luz a una niña prematuramente y que la niña tenía varios diagnósticos desde que nació, Margarita Semyonovna estableció las condiciones para que no hubiera personas discapacitadas en su apartamento. ¿Entiendes que ella se convertirá en una carga para ti? Al igual que la niña, Olga necesita tratamiento, comprar todo tipo de medicamentos a los médicos y gastar dinero en rehabilitación. Lea lo que la gente escribe sobre ello en todas partes. Bueno, tienes que llevar a esta idiota a la fecha límite, ella no lo logró. Y ahora vas a empezar a trabajar para ella como si no fuera así. Deja a Surueva, ¿cuántos años tienes?
Hijo, tú mismo darás a luz. No quiero que mi hijo discapacitado se pase la vida comiendo verduras, esto no debería pasar, Sergei, estoy de acuerdo con mi madre. Ella logró convencerlo de que no destruyera su propia vida porque de una vida prematura e incompleta, hijo y esposa que ya no lo atrae, no, se merece más, todavía puede lograr algo en esta vida, y tiene razón, madre no trabajará para que la medicina. Una criatura inferior que ni siquiera mamá y papá nunca dirán que es un vegetal, él es un vegetal, se convertirá en padre de un niño sano o incluso de dos cuando ella quiera, cualquier mujer solo estará feliz de darle a luz. Y ahora lo principal es deshacerse de él de una vez por todas, para que ella no piense que podrá atarlo a ella, a sus discapacitados, no funcionará con él. Sergei se acercó a Olia, pero el sobre con la niña no salió de las manos de la enfermera, solo la miró enojado y le dijo a su esposa clara y claramente que cada palabra era audible: no te necesito y eres una degenerada. Toma el tuyo, no necesito un niño discapacitado, lo sufres, no pudiste dar a luz a tiempo y criar un vegetal normal, tú y yo no cuento contigo claramente y no exijo audazmente pensión alimenticia, yo, te mezclarás con tierra y la mujer discapacitada luego se pudrirá en un internado. Olga no entendía por qué Sergei estaba tan enojado y lo más extraño era su determinación y luego miró detrás de su marido y todo se volvió extremadamente claro para ella. En el asiento del pasajero delantero había una chica joven y bien maquillada que miraba fijamente. Miró a Seriosa. Bueno, eso es comprensible, un grupo de apoyo para que ella no cambie de opinión en el último momento y entregue solemnemente el bulto con el bebé al feliz padre. Esta era la primera vez que escuchaba tal reprimenda. Miró inquisitivamente a Olia y luego a su marido. La joven madre tomó el sobre con el niño y caminó con paso decidido hacia el auto. Cuando sus padres vinieron a buscarlo a él y a la niña milanesa, fue necesario evitar que la niña sufriera hipotermia e ir inmediatamente al hospital, ya los estaban esperando, y entonces para Olga el mundo entero dejó de existir excepto el hospital. La enfermería donde permanecían con Milania todos los días tenían inyecciones programadas por horas, exámenes médicos y nuevamente inyecciones para cada uno de los éxitos de la niña, incluso los más insignificantes. Estaba feliz como si este premio Nobel en todas las disciplinas hubiera surgido casi de inmediato y la cuestión del dinero, que Sergei se negó categóricamente a destinar dinero para el tratamiento de su propio hijo. Sí, Olga solía ganar mucho dinero, pero ahora no podía trabajar. Y sus reservas se estaban derritiendo a una velocidad catastrófica, incluso aquellas reservas que estaban a su disposición. Sus padres también se unieron al negocio y también lo terminaron al instante, así que Olga se puso a pensar. Recordó que ella y su esposo ocupaban puestos similares y conocían todos los detalles de la empresa para la que trabajaba, era un buen empleador según la legislación vigente. Sin embargo, esto se volvió contra ella y Milania porque Serga simplemente pidió transferir a la mitad de la tarifa y así comenzó a recibir menos por su lugar. Él naturalmente no quería perder porque no habría encontrado otra oferta tan rentable en todos los aspectos, sin importar cuán mucho. Mire, pero gracias a la mitad de la tarifa conservó su trabajo y pagó una pequeña pensión oficial. La joven esposa no tenía dudas de que trabajaba a tiempo parcial en otro lugar o simplemente vivía de lo que había ahorrado. Él esperó hasta que todo se calmó y ella rechazó la manutención de los hijos. Así que el astuto Sergei aparentemente esperaba volver a trabajar a tiempo completo. Apuesto a que bueno, ¿qué se suponía que debía hacer? Ella no podía influir en su empleador y él no quería ayudar ni tratar al niño. A veces, en momentos de especial desesperación, Olga tomaba a su hija en brazos y, mirando su carita, le susurraba. Todo estará bien, pequeña, encontraremos la manera, todo estará bien, ya verás. Mejorarse, ya sea porque los médicos de la maternidad exageraron el grado de daño cerebral, o simplemente por las posibilidades de recuperación que tienen los bebés. Aún no lo entendemos del todo, pero Milania ha comenzado a progresar. Su madre ya lo es. Les dieron el alta hace mucho tiempo y allí Olga continuó con el mismo trabajo que había iniciado en el hospital un poco más tarde de lo previsto. Milania empezó a sujetarle la cabeza con un ligero retraso. Se dio la vuelta un poco más tarde y se sentó. Casi en el momento justo, se puso de pie sobre su pierna y caminó, sosteniendo con cuidado su mano regordeta como apoyo, y entonces Olga se dio cuenta de que habían ganado en los siguientes meses. La mayoría de los diagnósticos, particularmente en neurología, habían sido eliminados, y lo que las obras sonaban a música para su madre, ella lo hacía, o mejor dicho, no solo ella, sino también sus padres,
que los acogieron desde Milán para ellos mismos y no los abandonaron cuando necesitaban ayuda. Desesperadamente. Mientras tanto, Sergei vivió feliz para siempre. Había llegado el momento de gastar los ahorros que había reservado para la cuenta de su madre. Sus ingresos procedentes de un empleo oficial eran bajos, podía vivir de lo que ahorraba para un día lluvioso. Sin embargo, tuvo algunos desacuerdos con su madre, quien creía que su hijo debía darle este dinero. ¿Pero quién escucharía, la vieja bruja? No, Sergei no iba a darle el dinero ni a dejarlo para su uso porque el hombre disfrutaba de la vida con todas sus fuerzas, no estaba interesado en su hija. Simplemente la borró de su memoria como información extra innecesaria y poco interesante cuando el chica se volvió. Al año, Olga se dio cuenta de que necesitaba volver a trabajar, y no fue tanto la falta de dinero lo que la llevó a la oficina, aunque tampoco era suficiente para una niña, sino el deseo de venganza. Después de haberla traicionado con Sergei, pasó mucho tiempo, tenía que arreglar todo de la mejor manera posible. Un hombre que simplemente rechazó a Milania no tiene derecho a disfrutar de la vida pensando que él ganó esta batalla. Olga misma no lo sospechaba. Ella podría venir e implementar tal plan. Por supuesto, tuvo que involucrar a algunos de sus antiguos colegas. Pedir, persuadir, rogar y explicar, pero ahora está a un paso de cumplir sus planes. Milán se quedará con su abuela por un tiempo mientras su madre lidia con el padre que los ofendió a ambos en el trabajo. Sergei tuvo un verdadero revuelo. Lo anciano y confiable como suizo, el jefe de guardia, se retiró repentinamente y en su lugar aceptó una mujer joven e inexperta. Ninguno de los empleados la había visto todavía, pero corrían rumores de que bajo su liderazgo el departamento esperaba reducciones significativas. Tales conversaciones, francamente, no fueron. A Sergei le gustó, entendió que ahora era imposible encontrarle otro lugar. En los últimos años habían crecido muchos competidores que, para ser honesto, en esta industria eran incluso mejores especialistas que él, por lo que tuvo que sentarse derecho y no ser atrapado. De lo contrario el horario era desigual y quien saldría correctamente el que trabaja a tiempo parcial. Su orgullo no le permitió pasar a trabajar a tiempo completo. ¿Cómo es posible que trabaje así y pagar más pensión alimenticia a Olga y a la niña, una verdura? Esto es injusto. No, es mejor lo intentará. Permanecer en el lugar con la mitad de la tarifa y no ser expulsado, y Sergei continuó esperando la lealtad de un nuevo liderazgo desconocido para él. Entendió que si perdía este puesto, no tendría dónde ir excepto al Estado. Oficina para un puesto similar, pero el salario allí bajaría tanto que, y no hace falta decirlo, el director general reunió a todos sus subordinados el lunes en una sala de conferencias grande y luminosa. Decidió que era posible y necesario presentar al nuevo jefe de un departamento clave con tanta pompa y esplendor. Sergei, entre otros, también vino aquí. No porque quisiera pasar su pausa para el almuerzo de esta manera, sino porque a todos se les ordenó presentarse y él no se atrevió a desobedecer. Por favor, amor y favor. A su servicio, el estricto pero competente Olga Vasilievna. El público estalló en aplausos. Y Sergei observó con horror cómo una mujer esbelta, incluso algo pequeña, con un estricto traje azul, salía del pasillo hacia el podio. Su Olia, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo es esto? Incluso posible, ¿alguien realmente se está burlando de él entretanto? Sin embargo, continuó el director general, nuestra nueva líder tendrá algunas flexibilizaciones en su agenda porque está criando a una niña de 1 año, pero tiene un historial tan excelente que no pude elegirla en lugar de Mikhail Arkadyevich. Así que trate de trabajar bien y no perder la cara ante todos en las Fuerzas Armadas. Está claro que Sergei ahora tenía miedo incluso de levantar la cabeza. ¿Podría realmente empezar a trabajar con ella? ¿Cómo es? Los problemas para él comenzaron literalmente de inmediato cuando tan pronto como el nuevo gerente comenzó a trabajar en la oficina, todos los contratos y acuerdos estaban listos. Lo que tenía que hacer la mano de Seriosa fue comprobado casi bajo un microscopio. Ya en la primera semana el hombre descubrió que sus vacaciones habían sido pospuestas de julio a diciembre y no había nadie con quien quejarse porque, en su TAI no era posible en absoluto. Sí. Se detuvieron para darle un bono como le explicaron en el departamento de contabilidad. Era una orden personal del nuevo jefe del departamento. Todo aquel que trabaja menos de la tarifa no merecía ningún bono por horas extras, pero Sergei sabía que en el departamento él era el único que tenía problemas para hacer llover sobre las cabezas de los hombres como si fuera una cornucopia. Era su trabajador. La computadora estuvo ocupada con un virus durante 6 meses. Olga exigió que la restauraran en una semana. De lo contrario,
simplemente la despedirían por inconsistencia oficial. Y cuando Sergei intentó indignarse y alzarle la voz, ella inmediatamente llamó a los guardias de seguridad y tuvieron una larga y tierna conversación con él. Olga trabajaba principalmente en casa para estar más cerca de su hija a su edad de lo que miraba a Milania, jugaba con ella, observaba a la niña y la admiraba abiertamente, se sentía la más feliz del mundo y la venganza de su marido estaba a punto de suceder. El círculo final tuvo que esperar un poco más, se rumorea que gracias al esfuerzo de su nuevo líder, el salario se está incrementando 2 veces al mismo tiempo, anime Sergei, lo que significa que Olga todavía le tiene miedo. Si no lo despide y aumenta el salario, pronto estará bien. Podrá presionarla y obligarla a pagar bonificaciones, eso todavía es suficiente. Cuando lo llamaron a la oficina del jefe del departamento, casi volaba allí, probablemente ahora comenzaría a humillarse y a suplicar al menos venir a ver a sus hijos discapacitados, pero se mantendrá firme Sergei Viktorovich. Estamos en su. Ya no necesitamos servicios. La voz de Olga era contenida y tranquila. Aquí está el documento. Su contrato termina este mes y no tenemos intención de renovarlo. Fue un golpe en el estómago. ¿Cómo puede despedirlo ahora cuando ya está planeando gastar una gran cantidad salario? ¿Qué derechos tiene ella? Pero Sergei casi no quería decir nada mientras Olga miraba elocuentemente el botón para llamar al servicio de seguridad y señalaba la salida de su oficina. Sergei caminó por el pasillo. Caminando de nuevo a sus casi años. Es extremadamente lamentable. Akchil.